Bienvenidas, bienvenidos y gracias por apuntaros a esta ruta virtual que sacamos desde Barcelona Rebelde y Zaragoza Rebelde, esta vez en la sección Historia y Cultura de izquierdadiario.es. Lo hacemos porque, como ya sabréis, estamos en confinamiento y nos hemos quedado con muchas ganas de hacer rutas como normalmente hacemos por la ciudad, explicando la historia social, la historia desde abajo de las ciudades en las que vivimos, Barcelona y Zaragoza en este caso. Yo soy Jorge, desde Zaragoza Rebelde. También está con nosotros Salva, desde Barcelona Rebelde. Hola. Y bueno, esta vez hemos decidido contarte una ruta un poco distinta. Una ruta desde casa por cosas que normalmente contamos, pero que tiene que ver con la situación que estamos viviendo. Y es que hemos pensado, muchas de las cosas que vemos hoy en las noticias sobre las consecuencias de esta crisis social y sanitaria que está golpeando más duramente a la clase trabajadora, en realidad no son algo nuevo. Las subidas de alquileres y cómo luchar contra ellas, la crisis sanitaria, la falta de protección, la especulación con productos básicos, el desempleo, son problemas que ya tuvieron que enfrentar nuestras generaciones anteriores de trabajadoras y trabajadores y que enfrentaron organizadamente. Entonces hemos pensado, ¿podemos hacer una ruta de esto? Podemos hacerla. Y hemos decidido contarte en esta ruta, bueno, cómo nuestras anteriores generaciones lucharon contra estos problemas que parece que se nos están viniendo encima para ver un poco qué podemos aprender. Vamos a empezar con un hecho histórico del que hablamos en alguna de las rutas, en este caso de Barcelona Rebelde, y del cual escribimos, ¿no? Jorge y yo escribimos también en Izquierda Diario, artículos de distintos temas, pero también nos gusta escribir de esta historia rebelde. Y hace poco publicamos un artículo sobre la huelga de alquileres, no la huelga de alquileres de 2020, esa huelga que se convocó por parte de los sindicatos de inquilinos e inquilinas a partir del 1 de abril, sino por una huelga que se convocó otro 1 de abril, pero de 1931, aquí en la ciudad de Barcelona. Y que fue una huelga que se extendió durante todo el año 31, desde ese 1 de abril hasta final de año. Incluso algunas familias todavía lo mantuvieron en enero o febrero del año 32. ¿Cuántas familias participaron en esa huelga? Bueno, está en discusión. Las fuentes hablan entre 40.000 y 100.000 familias que dejaron de pagar el alquiler de manera organizada. Y lo hacían porque la situación que había en la ciudad de Barcelona era, en primer lugar, de una crisis económica muy fuerte. En el año 31 ya la Gran Depresión que se había iniciado en Estados Unidos, había cruzado el Atlántico y golpeaba de lleno a la economía española, y eso había producido un aumento vertiginoso del desempleo, que en ciudades tan grandes como Barcelona lo sufrían especialmente trabajadores de la industria y trabajadores de la construcción. Barcelona había vivido, digamos, su particular boom inmobiliario, su burbuja inmobiliaria en los años 20, ¿no? La Exposición Universal, las obras del metro, es cuando se producen las primeras oleadas de migración interior, de Murcia y de otras zonas del Estado, y bueno, todos esos trabajadores se quedan de golpe sin trabajo. Por lo cual tenemos mucho desempleo y al mismo tiempo el problema de la vivienda obrera, de la vivienda barata, se venía arrastrando y ahora se siente con mayor crudeza. Las familias se han quedado sin trabajo y no pueden pagar la semanada o la quincenada, ¿no?, de la habitación que alquilan o del piso compartido que alquilan. Es una huelga que se organiza desde el sindicato de la construcción de la CNT, desde esos trabajadores de la construcción en paro, que se les ocurre impulsar en los barrios unos organismos que eran los comités de defensa económica. Una especie de sindicatos de inquilinos, como los que tenemos hoy, ¿no? Pero digamos, eran organizaciones que agrupaban a las familias de inquilinos para organizar ese boicot a los alquileres, dejar de pagar el alquiler, con dos demandas fundamentalmente. La primera, que exigía una rebaja del 40% del precio de los alquileres, y en segundo lugar exigían al gobierno progresista de la época, que era el gobierno de la República a partir del 14 de abril, ¿no?, tanto el gobierno de la República en el Estado como la Generalitat restituida con Macià a la cabeza, bueno, pues le pedían a esos gobiernos progresistas que construyeran vivienda social. Bueno, era una huelga de alquileres parecida a la de hoy, porque tenía delante un gobierno progresista que no quería meterle mano a los intereses de los grandes tenedores de vivienda o de los grandes tenedores de suelo, sobre todo en aquella época, y que, bueno, tuvo que enfrentar justamente a este gobierno. Una huelga que
durísima. Aquí en Barcelona fueron meses muy difíciles donde muchas familias eran desahuciadas por la Guardia de Asalto, por orden directo del gobierno o de la Generalitat o del Ayuntamiento, todos ellos en manos de gobiernos supuestamente progresistas, y que, bueno, digamos que no se consiguieron todas las reivindicaciones, no se consiguió una bajada de salarios, perdón, de alquileres general, aunque sí que muchas familias lograron renegociar con sus propietarios una rebaja de alquileres. Pero bueno, como vemos, es una medida, una huelga que de hecho la podemos encontrar en otros sitios, no solo en Barcelona, en Nueva York, en Buenos Aires, décadas antes incluso, que aquí en Barcelona se produce este método de lucha, ¿no? Que lo interesante para el año 31 es esa vinculación que había entre los inquilinos y el sindicato de la construcción de la CNT, ¿no? Digamos que el programa daba respuesta a los dos problemas, al de la vivienda y al del desempleo de los trabajadores de la construcción, que podrían encontrar trabajo si el Estado pusiera en marcha un plan de obras públicas para construir vivienda barata, vivienda social. Y lo estoy pensando, me parece increíble, esto fuera en el año 31 y que 90 años después los alquileres en Barcelona y en muchas ciudades esté como estén. Es decir, a mí a veces me sorprende lo actuales que pueden ser estas cosas, siendo que además las huelgas de alquileres es algo que había existido desde décadas y décadas antes. Son tradiciones que muchas veces están antes de las organizaciones obreras. Y además el siguiente punto que vamos a tratar también, bueno, también es una forma de lucha que es como un puente entre lo tradicional y lo moderno y que hoy en día nos vuelve un poco a aparecer esa cuestión en pleno 2020 que es el tema de los precios, del coste de la vida. Yo, por ejemplo, ahora estaba pensando, digo, tantas veces que salen en las redes o en las noticias el tema de las mascarillas, el tema de productos básicos. Y sobre todo digo el tema de las mascarillas porque, por ejemplo, hay mucha gente denunciando lo mucho que habían subido los precios, la enorme cantidad de especulación que había con algo tan básico, tan de salud primaria en un momento de pandemia. Había gente enseñando sus tickets diciendo, me han cobrado esto y, bueno, subidas de Hasta 20 multiplicar euros por han 10, llegado a cobrar por 20 el precio de las cosas. por una mascarilla. Hasta 20 euros he leído que se había llegado a cobrar. Claro, es decir, a mí esto me sorprende un montón. Bueno, en realidad no tanto porque la especulación es ADN, historia básica del capitalismo, y es además el hilo del que tiramos para llegar al siguiente punto. Y es que estos días también hemos visto en la prensa, en artículos, que no solo había especulación con las mascarillas, que es como el boom, lo más chocante en una situación de pandemia, con medicamentos también, sino que incluso había con alimentos, que sí que se había visto en las grandes plataformas distribuidoras, los Mercamadrid, Mercabarna, Mercabilbao, que haciendo grandes acopios, grandes almacenamientos de comida, sobre todo pues, frutas, verduras, carne, tras las jornadas de los primeros días de pandemia, de casi saqueos de los supermercados por el miedo de si iba a haber o no, había precios que habían subido. Yo he encontrado subidas de entre el 20 y el 90% en cuestión de 2 semanas, de 2 semanas, de las 2 semanas centrales de la cuarentena que llevamos. Y claro, yo hacía memoria intentando comparar cómo era la subida con una etapa que sí que tenemos un poco más mirada en estas rutas que hacemos, que es retrotrayéndonos 100 años antes a 1918, otra época de pandemia también bastante grave. Y este precisamente es uno de los puntos que queríamos tratar porque siempre está bien hacer un paralelismo y ver un poco qué podemos aprender. Y es que en 1918, en un invierno particularmente duro, toda Europa está en guerra, el Estado español militarmente no entra, pero la burguesía entra con todo, entra con precios de guerra. Los precios comienzan a subir, a subir, a subir, y no se vende aquí. Es mucho más rentable venderlo fuera a países que están en guerra y no pueden producir tanto y que te van a pagar lo que haga falta. Cuando, claro, porque les haces ese chantaje. Nada que ver con la situación de las mascarillas hoy en día, que nadie se lleve las manos a la cabeza. Entonces, claro, estos precios subían y subían mucho. En 5 años se duplicaron. ¿Lo hicieron en los sueldos? Pues no. Y eso quiere decir una situación de hambre y sobre todo pues era falta de carbón y de productos básicos como pan, patatas, aceite, etc. ¿Cuál fue la respuesta ya cuando llegó a un pico en ese invierno del 18 de crisis? Bueno, unas huelgas se conocen como guerras de consumo en la historiografía, porque sí que aquí es un tema que se ha tratado poco, pero sí que hay libros pues, americanos, ingleses que lo han estudiado. Y estas guerras de consumo en realidad eran organizaciones de auténticas huelgas de mujeres, tanto asalariadas como no asalariadas,
que eran las que llevaban la economía de la casa, la economía de los hogares obreros. Y que, bueno, hacían piquetes de control de precios, imponían tasas a estos productos. Es decir, lo que el gobierno de la época estaba prometiendo hacer y no hacía, lo que los gobernadores con los que se reunían estas mujeres les prometían hacer, se hacían la foto y luego el precio seguía siendo el mismo, pues ya tomaron un poco el toro por los cuernos, el sentido por sus propias manos, y dijeron que en mi casa no se va a pasar hambre, que yo si tengo que asaltar y si tengo que poner el precio yo, lo que se llama la tasación popular, pues lo hicieron. ¿Conocemos más casos, por ejemplo, en Barcelona y en Zaragoza que sucedieron? Sí, en Barcelona, de hecho, es una experiencia enorme. No sé Y si, bueno, aquí ahora nos puedes contar un poco más también. la huelga de mujeres del 18, yo cuando la descubrí, porque es verdad lo que cuentas, que la historiografía aquí española hasta hace unos años eran hechos casi desconocidos, ¿no? Que tenías que buscar algún artículo por allí, sobre todo mucha fuente primaria, pero yo cuando la descubrí me quedé impresionado, porque es una huelga que dura aproximadamente unos 12 días, entre 10 y empieza el 10 de enero y más o menos entre el 21 y el 22 podemos darla por finalizada porque se declara el estado de guerra. Y en esos días es una huelga, aquí tiene mucho peso el elemento huelga, comienza con manifestaciones, como a los gobernadores, gobernador civil, pero rápidamente se transforma en una huelga. Primero las trabajadoras del barrio del Raval, sobre todo, se dirigen al Paralel a cerrar los teatros, el Apolo, el Molino y demás. Luego irán también a los grandes almacenes El Siglo, que serían como el Corte Inglés de la época, y ya más en los días siguientes consiguen paralizar muchas fábricas textiles donde trabajaban mayoritariamente mujeres. Y está ese grupo que cuentas, el de las controladoras de precios, ¿no? Esos piquetes que según las crónicas, ¿no? La prensa de la época eran efectivas y muy combativas, no dejaban, digamos, escaparate en pie si el comerciante o el mayorista no cumplía con los precios. Y lo interesante aquí de la huelga de mujeres es que en realidad es como fenómeno, es la primera vez que se ve algo tan generalizado, pero sí que había habido un precedente antes, que es en la Semana Trágica, en 1909. Claro, es una semana que dura entre 5, 6 días, 7 días, ¿no? Según la zona de la ciudad, ¿no? Hasta que llega el ejército. Pero claro, cuando se empieza con una huelga total que paraliza la ciudad, y las primeras que se dan cuenta de que la huelga es un éxito, pero que de éxito se pueden morir de hambre, es decir, que si todo está cerrado puede haber un problema de desabastecimiento de las propias familias de los huelguistas, son las mujeres, ¿no? Y se organizarán en diferentes barrios para ir a obligar a abrir los comercios o los mercados, sobre todo, ¿no? Aquí en Barcelona seguro que mucha gente conoce, ¿no? El mercado de la Boquería, en las Ramblas, bueno, pues obligaron a los tenderos a abrir sus puestos para vender con dos condiciones. Primero, los precios los ponían ellas, es decir, no se podía vender la patata a precio de carne, y en segundo lugar, ellas establecían controles de acceso al mercado. De esa manera se garantizaba que si venía alguien que trabajaba en la casa de los Güell, que estaba por ahí cerquita de las Ramblas, pues ese no podía entrar a comprar, y sobre todo para garantizar que si tú ibas a comprar, comprabas la cantidad lógica para una familia. No podías llevarte sacos y sacos de patatas o de legumbres o de lo que quisieras, porque se entendía que si no, los querrías revender, ¿no? en otro, 2 o 3 calles más allá, ¿no? Al precio que te diera la gana. Pero son experiencias interesantes de eso, ¿no? De cómo en situaciones críticas en el 18 por crisis o en situaciones críticas en el buen sentido, ¿no? De que se están viviendo una situación revolucionaria, el control de los abastos y demás es fundamental y posible para evitar la escalada de precios, ¿no? y demás. Yo creo que es algo necesario y además es toda una institución popular, porque muchas veces, bueno, en todo este desarrollo, sobre todo estos años de movimiento obrero, lo que se hace es entender, bueno, cómo conservan su poder los capitalistas, cómo podemos crear un poder de la clase trabajadora, de estos hombres y mujeres que hacían mover el mundo. Y es interesante porque muchas veces la historiografía nos vende este tipo de cosas, como la que sucede en 1918 o en 1909, como algo casi primitivo, casi un poco despectivo con estos trabajadores y trabajadoras que dicen, bueno, tienen hambre, rompen cosas y punto. Yo creo que no, yo creo que tenía sus normas de comportamiento, tenía su autodisciplina y creo que era toda una institución popular que tiene siglos de antigüedad. Un poco lo más interesante que nos encontramos en este caso es que es 1918 y entre esta tradición popular de defenderse del hambre y
1918, una oleada revolucionaria en toda Europa, hay un puente, hay bueno, todo un aprendizaje. Estas mujeres muchas veces sacan a sus maridos a la huelga también, sacan a las secciones de sus sindicatos compuestas más por hombres a la huelga también y les dicen, no, no, aquí a poner el callo también. Pero es muy curioso, sacan cuando van por la calle a mujeres ricas que ven bien vestidas para que no les cargue la policía. Las ponen en primera fila y aquí aprende y el que no corre vuela. Entonces, es interesante, es desconocido, tenemos notas, las pondremos abajo en la descripción también del tema. Yo creo que es un tema que da para investigar mucho y que es como, bueno, como una página más de una época intensa. O sea, si antes pensábamos que si 1931 era un año particularmente intenso para hacer huelgas de alquileres, 1918 es un año particularmente intenso para protestar. Está acabando la Primera Guerra Mundial, en Rusia ha estallado una revolución a finales del 17, es decir, hay una oleada de agitación en todo el mundo. Y además se está haciendo frente ya en el año 18 a la otra pandemia, ¿no?, de la que se habla mucho en estos días, ¿no? Es el año que se inicia oficialmente la gripe española, ¿no?, la conocida como gripe española, que terminará causando más muertos todavía que la Primera Guerra Mundial. Ahí tú habías estudiado algo, ¿no?, en estos días, ¿no?, lo hablábamos antes, ¿no?, sobre, bueno, cuál es cómo se combate no solo a la gripe española, sino otras gripes, otras pandemias, otras enfermedades que estaban azotando a distintos pueblos de Europa en los finales de la Primera Guerra Mundial. Bueno, cómo se le intenta combatir también desde experiencias tan avanzadas, ¿no?, como por ejemplo la Revolución Rusa, ¿no?, la Revolución de Octubre. A mí me parece interesante porque, por un lado, sí que es verdad que muere todavía más gente de gripe española que de la propia Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de cifras en torno a los 50 millones de muertos. Es bastante grave, es, bueno, la epidemia más grave desde la peste negra medieval. Y además yo creo que también, bueno, es una página para entender el carácter social que tienen todas estas cuestiones sanitarias, porque se extiende al final de la guerra con la vuelta de los soldados a sus países de origen, mal alimentados, heridos, en condiciones pésimas, hartos totalmente de una guerra que causa un cuestionamiento tremendo. Y claro, pues llevan todos la epidemia a sus países de origen, donde la población, como hemos estado viendo, protestaba contra el hambre porque estaba hambrienta, estaba en condiciones muy precarias. Estas huelgas que hemos visto en el 18 que hablábamos antes, yo tengo mirado que sucedan a la vez en Austria, Japón, Alemania, Suiza, Chile, medio mundo hay protestas muy parecidas contra el hambre. Es decir, es toda una época en la que la burguesía realmente tiene que debatirse entre terminar la guerra entre imperios que ha montado y frenar la revolución en su propia casa. Porque, bueno, no olvidemos que ese año estalla una revolución en Alemania. Y todas estas experiencias tienen lugar mientras se mueren miles y miles de personas, sobre todo de trabajadores y trabajadoras y sus hijos y sus padres, de la llamada gripe española. Se llama gripe española de 1918 porque al no estar en guerra era el único país que no censuró, bueno, el primer país que no censuró la información sobre la gripe en los periódicos. Y eso que la prensa española ya censuraba mucho entonces. O sea, si hoy en día nos encontramos cosas, entonces era más evidente porque iba escribiendo y ponía un paréntesis, interrumpido por la censura, y seguía la noticia. Al menos te avisaban. Es un poquito más galante cuando te toca investigar. Hoy en día en el telediario no te avisa nadie. ¿Qué se le va a hacer? En fin, cuando sucede todo esto, toca combatirlo. Y claro, por ejemplo, hablábamos de Rusia, que había empezado una revolución en octubre del 17, tras la revolución que consigue, bueno, sacar de la guerra a millones de jóvenes rusos que estaban muriendo de entre los que más los combatientes, tomar los medios de producción, echar al zar, todas estas potencias que parece ser que no estaban cansadas de guerrear, se dedican a invadir Rusia, a apoyar a la contrarrevolución y a, bueno, participar en la guerra civil rusa, que va a durar en unas condiciones terribles hasta 1921. País que ya venía del atraso, del hambre, sufre la guerra muy duramente y después una guerra civil y epidemias. No solo la gripe, sino se sufrió muchísimo en Rusia el tifus.
Y claro, esto le toca a un estado obrero, un estado revolucionario que está en pañales, como quien dice, y que está en pañales guerreando además. Y en ese momento, aquí sí que tengo pues, un pequeño texto que tenía Lenin, que empieza diciendo, o los piojos vencen al socialismo o el socialismo vence a los piojos. A mí me encantan estos titulares, me parecen muy claros. Y bueno, da, por ejemplo, pues una serie de, por un lado cuenta que el comisario del Pueblo de Salud, que es Semasco, cuántos médicos ha enviado al frente, cuántos practicantes, vacunas, pero luego también hay más textos que hablan de, bueno, de trenes desinfectados que van recorriendo Rusia, trenes hospitalizados, de meter medidas de higiene en las fábricas, casas de baños también. Es decir, son medidas que las hace un Estado que está sobreviviendo, sobreviviendo No las muy hacen, duramente. y que no las hacen otros estados capitalistas con una economía mucho más desarrollada, pero que no ponen, de hecho, las medidas que se aplican para las epidemias del año 18 eh, son muy parecidas a las de ahora, con muchos menos medios todavía, ¿no? Como es el confinamiento y demás, pero esas políticas que pone en marcha el Estado obrero ruso de poner incluso médicos en cada fábrica para, para atender, para detectar los infectados, no las hacen ni siquiera países que tenían muchos más medios económicos para poder implementarlas. Mm. A mí además esto, porque hay que pensar que esta es una situación en Rusia donde la revolución ha triunfado por el momento, está defendiéndose aún, pero los obreros y las obreras tienen ese poder de decisión. Sin embargo, hay que entender que en ese momento no se tiene la idea de que la revolución vaya a ser solo en Rusia. La Claro. idea de que, bueno, una gran parte del bolchevismo piensa que hay que internacionalizarla, apoyan que surja una revolución en Alemania, que no triunfará, y oleadas de agitación muy, muy fuertes por toda Europa. Y eso, claro, precisamente también me lleva a pensar que la cuestión de la salud era importante y la trabajaba en el movimiento obrero con Rusia o sin Rusia. Aquí, por ejemplo, sí que tengo más mirado pues, el caso de las dos grandes organizaciones obreras, que eran UGT y CNT, que sí que tratan, sobre todo tengo más mirado CNT, la cuestión de la salud, porque, por ejemplo, de la tuberculosis sacan campañas bastante grandes. Por ejemplo, una, claro, que decía, la tuberculosis cuenta entre sus víctimas con los hijos del trabajo, sobre todo. Costeo funerales, el sindicato también organizó, por ejemplo, el periódico Brazo y Cerebro, que era de una sección médica que daba consejos, trataba de organizarlos. Hay figuras médicas también bastante conocidas del CNT, pues Abad de Santillán, Martí Ibáñez, Amparo Poch, por ejemplo, y muchas, de hecho, también estarán ligadas especialmente a la salud de las mujeres, a la salud reproductiva y a la salud sexual. Todo un debate enorme en el movimiento obrero de la época, especialmente entre compañeras y compañeros, y que en los años 30 será muy, muy bronco además, pero existen toda una red de clínicas de sindicato, por decirlo, que se van creando, doctores, doctoras, que dedican tantas horas al día a atender sin cobrar pues, a afiliados, afiliadas, a sus hijos, a sus padres, es decir, toda una parte del estado del bienestar que el Estado no lo daba, se lo levantaban los propios trabajadores y trabajadoras desde sus organizaciones. Y hoy en día yo pienso que muchas veces desde quienes estamos viendo las iniciativas solidarias más grandes es de sectores obreros muy precarios, de las aparadoras de Alicante haciendo mascarillas, los manteros haciendo mascarillas, eh, taxistas que llevan a la gente a los hospitales y no le cobran. Es decir, aquello que se decía de que solo el pueblo salva al pueblo, bueno, es una práctica estos días totalmente en medio de la situación que hay. Es así, aparte, fíjate, nosotros estamos hoy, estamos ya, no sé, ya he perdido hasta la cuenta, ¿no? Pero casi mes y medio de confinamiento llevamos. Es decir, desde que se comenzó la crisis sanitaria, ¿no? Y hemos estado unas semanas terribles en las que, bueno, seguimos estando, en las que no hay ni mascarillas, ni geles desinfectantes, ni batas, ni guantes. Hemos tenido un desabastecimiento de respiradores que ha costado la vida a mucha gente mayor, a la cual marcaban algunos protocolos aquí mismo en Cataluña, ¿no? De que a partir de determinada edad esas personas no serían entubadas y no serían puestas en UCIs. Bueno, en todo este tiempo
ni el gobierno, ni mucho menos los capitalistas, han puesto a disposición de atender esta crisis sanitaria todos los medios materiales que hay, ¿no? Las empresas que se podrían haber reconvertido. Hay un ejemplo que es totalmente contrario a esto que estoy diciendo, ¿no? Que es la historia de la Revolución Española, del inicio de la Guerra Civil, ¿no? De la derrota del golpe y de la Revolución Social que se abre inmediatamente después, que yo hablo mucho de eso en varias de mis rutas, ¿no? Tengo una especial, ¿no? Que es la de Guerra y Revolución, porque Barcelona fue como el corazón o el epicentro de esta Revolución Social. Bueno, en aquel momento no había que atender una pandemia, no había que hacer mascarillas, no había que hacer batas, no había que hacer gel alcohólico, sino que había que hacer cosas un poco más complejas, como blindados, armas, es decir, había que reconvertir toda una industria para la fabricación de armas, de blindados, de pertrechos para la guerra, que tiene una complejidad técnica mayor que adaptar una fábrica textil a la confección de mascarillas o adaptar fábricas de cerveza a la fabricación de gel alcohólico, ¿no? O de empresas del automóvil a hacer respiradores, como incluso se han hecho algunas experiencias aquí en SEAT, ¿no? Pero muy pequeñas. Bueno, eso sucedió en apenas días o semanas. Es decir, la clase trabajadora, cuando se derrota el golpe, toma las fábricas, las colectiviza y rápidamente, por supuesto, defienden la fuente de trabajo, ¿no? Y rápidamente la reconvierten para todo lo que se necesitara, ¿no? Para fabricar armas o para fabricar alimento de manera abundante para el frente y para la retaguardia, o incluso, no sé, por ejemplo, los hoteles, ¿no? Durante la Revolución Española, aquí en Barcelona, serán todos colectivizados y muchos de ellos se convertirán en comedores sociales. El más emblemático es el Hotel Ritz, que era el hotel de lujo por excelencia en aquella época, que se convirtió en el en el comedor popular número 1. Bueno, eso pone en evidencia hace casi 80 y pico de años, ¿no? Cuando se inicia la Revolución Española, que eso lo podía hacer la clase trabajadora con unos medios mucho menores que los que se tienen hoy. Hoy tenemos un nivel de productividad, de tecnificación y demás mucho más avanzado que en el año 36, ¿no? Y por lo tanto esa readaptación se podría haber hecho, yo diría que en días, prácticamente, por no decir en horas en algunas de esas empresas. De hecho, poner los 65.000 camas de hotel que tiene Barcelona a disposición de las personas sin hogar o de las personas que tienen, los chavales que tienen que dormir en centros de menores hacinados o de las personas positivas que tenían que tener algún aislamiento para que no lo hicieran en su casa, sobre todo aquellas personas que viven en casas pequeñas y no contagiaran así a sus familiares. Bueno, eso se podría haber hecho prácticamente en horas, ¿no? Yo creo que lo del 36 o esas otras experiencias que contabas anteriores o incluso los pequeños detalles o las pequeñas experiencias que se han visto ahora, lo que demuestran es que la clase trabajadora realmente es la que puede ofrecer una salida a la crisis sanitaria de hoy o a la crisis económica que nos está viniendo encima ya y que se parece mucho a esa gran depresión de los años 29, 30, 31 en adelante, ¿no? Que es la única que puede poner, digamos, toda la economía al servicio de atender las grandes necesidades sociales. Claro, eso no se puede hacer si no es arrebatándosela de las manos de quienes hoy controlan todos esos recortes de la economía para su lucro individual, para su lucro privado y no para el bien de la sociedad y de la comunidad. Pero a mí, como experiencia, ¿no? Yo pensaba el otro día, estamos ante una pandemia que la comparan con la del año 18, ¿no? Y estamos ante una crisis económica que la comparan con la del año 29, 30, 31, con la década de los años 30. Bueno, este sistema nos está llevando a repetir padecimientos brutales como los que se vivieron en el siglo XX. Por lo tanto, recordar toda esta historia de la que estamos hoy hablando aquí distendidamente, o que es parte de la historia que hablamos en nuestras rutas y demás, tiene un sentido de tratar de sacar lecciones también de esa historia, ¿no? La misma revolución del 36 demostró la potencialidad que tenía la clase trabajadora para poder llevar adelante esa reconversión y para poder enfrentar el golpe y para poder hacer la guerra contra el fascismo, pero también nos demostró que lo tuvo que hacer no solo en contra de los fascistas, sino en contra del propio Estado republicano y de las organizaciones reformistas, y especialmente el Partido Comunista o el PSUV aquí en Cataluña, que se declaró enemigo de esa revolución social y que la acabó aplastando sangrientamente los hechos de mayo del 37, ¿no? Y que, por lo tanto, si vamos a escenarios parecidos donde la clase trabajadora probablemente incluso espontáneamente
digamos, haga experiencias como las que hemos visto en otros momentos de la historia, es clave también prepararse para ello, ¿no? Y que una de las lecciones que nos dejó la Revolución Española del 36 es que la clase obrera española demostró todo el heroísmo, toda la entrega, toda la combatividad que podía, pero no contaba con una organización, con un partido revolucionario, como sí que contaba, por ejemplo, la clase obrera rusa, ¿no? En el año 17, ¿no? El partido bolchevique, que supo pelear contra esas variantes reformistas que intentaban abortar la revolución, ¿no? Y que supo llevar a la victoria, digamos, a la revolución rusa, ¿no? Yo creo que esas lecciones, ¿no? Todas estas experiencias de las que hemos ido hablando, pero esa lección central, ¿no? De cómo creo que tenemos que prepararnos para los años que nos quedan de construir una organización así en todos los países, ¿no? Y a nivel internacional. Hablabas de, bueno, de cuando toda esta colectivización reconvierte la economía para las necesidades, pero es que solo puede hacer, y no solo lo puede hacer, lo ha hecho la burguesía para sus necesidades muchas veces, militarmente sobre todo. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, casos de enormes economías como Estados Unidos o Alemania se redirigieron totalmente hacia la producción militar a una escala que ha permitido que se conserven hoy en día las leyes de entonces que siguen existiendo en Estados Unidos, y que si la Ford podía hacer tanques tanto para los nazis como para el gobierno americano, dicho sea de paso, en ese sentido la burguesía es perfectamente consciente históricamente de que puede hacerlo. Y en ese sentido creo que no nos viene mal ser conscientes de que es un sí se puede, pero es un sí se puede un poco distinto de alguno de los ministros que tenemos. Es un sí se puede de clase. Y es un sí se puede que además tiene yo creo que toda una historia que nos da algunas pistas un poco para saber por dónde tirar. Si lo hacen Hay una ellos, va cosa a que ser siempre me otra, gusta hacer. va a ser otra Un reconversión. minuto al final para contar. ¿Se te ocurre un minuto al final para contar un resumen, para hacernos aquí un cierre No, estelar? me quedo con esto último que decías, ¿no? De que la burguesía puede, claro que puede, ellos pueden hacer una reconversión, lo que pasa es que la van a hacer sobre nuestros hombros, ¿no? Es decir, si por ejemplo todo lo que están diciendo de que van a traer la industria y demás, eso va, sí, lo traerán a base de convertir nuestros salarios y nuestras condiciones laborales en papilla, ¿no? En hacerlas puré. Entonces, sí, obviamente la burguesía va a buscar salidas a esta crisis, pero va a ser sobre nuestras espaldas. Por eso la importancia, ¿no? de retomar estos, de volver atrás a mirar esa historia, que quizás algunos la miraban hasta ahora con ojos de una historia romántica, ¿no? Y que muchos en la academia, sobre todo, nos han querido contar que era una historia trasnochada, que no servía de nada. Bueno, pues vemos que es una historia llena de enseñanzas y de lecciones para pensar ya no el futuro, sino casi el presente inmediato, ¿no? al que nos están llevando. Yo creo que nos quedan muchas cosas que nos han querido desterrar al siglo XX por revivirlas un poco en el XXI. Tal y como se viene hace 2 meses, no hubiéramos imaginado muchas de las cosas que han venido sucediendo, y yo creo que igualmente quedan muchas páginas parecidas a esta que escribir, y depende, bueno, de la organización, de la fuerza de una clase o de otra, hacia qué lado se inclina la balanza. De hecho, sea de paso, todo este tipo de historias las podéis, no solo en los enlaces del vídeo que decíamos, sino que también las podéis ver tanto en el blog de Barcelona Rebelde, de la propia web, www.barcelonarebelde.com, como en el aula virtual que tengo en la página web de Ruta Zaragoza Rebelde, que muchos de esos artículos están también en esta sección de Historia y Cultura de Izquierda Diario, donde estamos haciendo esta charla, que os animo a que, si os interesa, lo consultéis, lo miréis, aprovechéis estos días, bueno, para conocer un poco también esta historia en un formato que esperamos que sea ameno, que os haya gustado, y que, bueno, sigamos haciendo este tipo de, bueno, Para que podamos iniciativas. hacerlas otra vez en la calle. Y que podamos hacerlas en la calle, que podamos Las hacerlas hagamos en en la la calle, calle, que no hay invitarles a ganas. que vengan. Sí, que aparte de ganas de salir, hay ganas de hacer rutas. En fin, muchísimas gracias por conectaros. Os dejamos abajo, bueno, todas las redes y todo. Y muchas gracias, un saludo y nos vemos. Bueno, hasta otra.